buenas tardes, señoras y señores, representantes del mundo del vino, compañeros de la Junta de Gobierno, socios, periodistas. Un auténtico honor contar con su presencia en el día de hoy en estos salones del Centro Riojano de Madrid, y además agradecerles su presencia en un día tan complicado, un día de lluvia, un día donde juega nuestra selección, pero los actos que se llevan a cabo en el Centro Riojano de Madrid tienen una gran importancia, igual que lo tienen los partidos de fútbol. Así que gracias de todo corazón por estar hoy presente. Además, en un día en el que yo siento un gran afecto por esta cata. Un gran afecto que lo está hablando fuera de las cámaras, porque hoy vienen en este día Cinio Bodegas. Y bueno, pues para mí, para Luis Fernando, para los compañeros de la Junta de Gobierno, pues es un auténtico honor hoy contar con su presencia. Una bodega cooperativa ubicada, la bodega cooperativa de Uruñuela, en el municipio riojano, muy cerca a la localidad de Nájera, donde elaboran extraordinarios vinos, y que contemos hoy con la presencia de Carmelo Cámara. Además, les tengo que decir a todos ustedes que es riojano, que es jarrero, y que bueno, nos une una amistad desde que éramos niños. Y Carmelo, pues encantado de tenerte hoy en el Centro Riojano de Madrid, así como un saludo también muy afectuoso y muchas gracias al resto de los representantes, también a nivel comercial, tanto nacional como internacional, de Bodegas Cinio, que están hoy presentes en este Salón La Lengua. Un día en el que también contamos con grandes exponentes del mundo del vino. Y contamos con la presencia de Vicente Sotés, que es catedrático emérito de viticultura de la Universidad Politécnica de Madrid y también ha sido vicepresidente de la Organización Internacional del Vino y la Viña. Y la verdad que es un auténtico honor hoy contar con tu presencia, Vicente, que ya la estábamos demandando desde hace tiempo, y bueno, pues hoy en este día se ha fructificado la misma. Y de la misma manera, Jesús Flores, un auténtico representante enólogo también de nuestro país, y es uno de los fijos de las catas del Centro Riojano de Madrid y de la promoción de los vinos del Centro Riojano de Madrid, de sus catas. Así que muy agradecido, de la misma manera que los medios de comunicación aquí presentes, como Trotamanteles, Gastrostyle, Celso Vázquez, Gastrostyle y a todos el resto de comunicadores que hoy van a estar aquí para disfrutar, como todos los presentes, de esta fantástica cata. Yo tampoco no me voy a alargar ahora mucho más en esta presentación. Esto tiene que empezar a rodar, tiene que empezar a engranar, y le voy a ceder el turno de la palabra a mi querido compañero de la Junta de Gobierno y responsable del área enológica, Luis Fernando Leza, que ha hecho un gran esfuerzo hoy en traer esta cata aquí al Centro Riojano de Madrid. Además, él está también muy contento, y no puede ser de otra manera, ya que él es oriundo de Uruñuela y trae, cómo no, su pueblo aquí ante todos ustedes. Así que, sin más dilación, le cedo el turno de la palabra a Luis Fernando, y muchas gracias, Carmelo, por tu presencia, y a Bodegas Cinio por estar presentes hoy aquí en el Centro Riojano de Madrid, y a todos ustedes que disfruten enormemente de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio, y muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por venir. Y efectivamente, lo ha comentado José Antonio, estoy especialmente emocionado hoy porque se presentan la bodega cooperativa de mi pueblo y los vinos de mi pueblo, con lo cual pues, podéis entender que efectivamente estoy muy emocionado y muy contento de que podéis conocer, que podéis degustar y podéis conocer también los detalles y las características de la cooperativa de Uruñuela. Que Uruñuela, voy a dar algunos retazos un poco en relación con mi pueblo. Uruñuela es un pueblo de Rioja Alta, es un pueblo que está al final ya del Valle del Najerilla, cerca de la desembocadura en el Ebro. Ya sabéis que hay una serie de ríos en La Rioja que nacen arriba en la Sierra de Manda y bajan hasta el Ebro, ¿no? Y uno de ellos es el Najerilla, Viregua también, el Oja, Cidacos y otros. Bueno,
Pues mi pueblo está, ya digo, en la parte baja de este valle de Najerilla, que se encuentra entre dos ciudades que yo creo son bien conocidas, Nájera y Cenicero. Nájera es una ciudad monumental e histórica y que es la cabeza realmente de toda la comarca, y Cenicero, por otra parte, pues también es una ciudad bien conocida por las bodegas que ya desde hace tiempo, desde el tiempo A, pues se orientan, o sea, se asientan en este pueblo, Cenicero, ¿no? Ya digo, la capital de la comarca es Nájera. Los de Uruñuela tenemos una atracción muy fuerte por Nájera. Nájera es una ciudad que tiene 8.000 habitantes y, como he dicho, tiene muchos atractivos. Tiene, aparte del atractivo paisajístico, histórico y también monumental, y sin querer extenderme demasiado en relación con ello, pues bueno, Nájera fue capital del reino de Pamplona durante el siglo XI. Se construyó también en aquel momento, en aquella época, el monasterio de Santa María la Real, que es una referencia muy importante en toda La Rioja. Ahí en el propio monasterio hay una serie de enterramientos de reyes también del reino de Pamplona, que fue el antecedente realmente del reino de Navarra, y sobre todo también, en fin, citar la maravilla del claustro de los caballeros. Hay un claustro gótico tardío en Nájera que la verdad es que es una maravilla, y la verdad es que merece ser visitado. Y no me quiero extender más por Nájera, pero ya digo, merece la pena. Uruñuela, lógicamente, es un pueblo más pequeño, es un pueblo que tiene actualmente 1.000 habitantes, es un pueblo que ha ido de alguna manera progresando, porque en los años 1980 contaba únicamente con 780, o sea que es un pueblo que, dijéramos, se mantiene y tiene una riqueza, sobre todo de su gente, ¿no? Y de la actividad económica que lógicamente se desarrolla allí. Y nosotros, pues en Uruñuela estamos muy orgullosos, ya digo, no tenemos un patrimonio histórico tan importante como el de Nájera, pero tenemos la iglesia parroquial, que aquí está mi primo Manolo, que lo puede corroborar, de San Servando y San Germán, que cuenta con un retablo barroco del siglo XVII, que también es digno de mención, es muy interesante y muy bonito, y que tiene con unas salomónicas de las que cuelgan unos racimos de uva, de las que nadie duda que sean tempranillo. Que no se discuta, Vicente, que son tempranillo, porque efectivamente seguro que lo son. Y ya digo, es un retablo muy característico y muy bonito, es un retablo barroco muy bonito. Desde un punto de vista ya físico, es un pueblo de ámbito territorial relativamente pequeño. Son 1.300, bueno, hasta hace muy poco la extensión eran 1.040 hectáreas. Lo que ocurre es que muy recientemente ha habido una incorporación de territorio y son un poquito más. Ahora las hectáreas de Uruñuela son 1.400, pero en todo caso podéis comprender que es una superficie pues relativamente pequeña, es un pueblo pequeño, ¿no? Y la actividad económica gira en torno de la agricultura, es un pueblo agrícola, eminentemente agrícola, y por supuesto también en el que la viticultura, la vid y el vino, pues ya desde tiempos que se pierden, ¿no? Desde tiempos históricos, pues ha sido una referencia fundamental. Por daros algún dato, el catastro vitivinícola que impulsó el Instituto Nacional de Denominaciones de Origen al final de los años 70 daban para Uruñuela una superficie de viñedo de 363 hectáreas. Y también se contabilizaban las bodegas, y las bodegas que entonces efectivamente estaban en activo eran 56 bodegas. 59 bodegas. Bodegas pequeñas, bodegas de cosechero, unas bodegas que tenían una estructura prácticamente semejante a todas ellas,
con un lago en la parte, a la entrada de la bodega, en un nivel, y con lo que se llaman el calao, los calaos, en los que se ubicaban los depósitos, los depósitos de vino, que estaban ahí pendientes, lógicamente, de venta hacia otras bodegas. Era, ya digo, una actividad en ese sentido de pequeños viticultores. La situación ha cambiado bastante. Si hablamos de un punto de vista de superficie de viñedo, con los datos que nos da ahora, que nos ofrece el Consejo Regulador en su memoria del año 1923, pues ya la superficie de viñedos son 830 hectáreas. Cierto es que ha aumentado la superficie, como he dicho, general del municipio, porque ha pasado de 1040 a 1300, pero bueno, el incremento de la superficie de viñedo ha sido importante. Se ve muy bien en el paisaje vitícola, ¿no? El paisaje general agrícola de mi pueblo. En la época que les he dado esos datos, a final de los 70, principios de los 80, pues un poco a vista del pájaro, el pueblo ofrecía una retícula en verano, que se mezclaban los tonos verdes de la viña con el cereal, con los cultivos de patata, por ejemplo, remolacha, y alguna zona hortícola. Si se visita ahora mi pueblo, pues la verdad es que la vid y el vino, pues la verdad es que es una actividad desde un punto de vista agrícola prácticamente única. La verdad es que el éxito de la denominación de origen Rioja, si bien está pasando ahora un pequeño problema, pero realmente desde un punto de vista estratégico es un éxito indudable, pues ha hecho que el viñedo haya aumentado de una manera considerable, y ya desde un punto de vista paisajístico te encuentras con que ves una mancha verde de viñedo en verano que es prácticamente continua. Algunas pequeñas referencias, algunas pequeñas restos de viñedo, de cereal, y en algún caso también de huerta, pero vamos, es un viñedo continuo. Eso tiene sus ventajas, y también alguien puede ver que tiene algún inconveniente, pero bueno, eso de poner los huevos todos en la misma cesta, ¿no? Y en este intervalo que he citado, de final de los años 70 y el principio, vamos, y la situación actual, en Uruñuela hay un hecho muy importante desde un punto de vista vitivinícola, que fue la creación de la cooperativa vitivinícola, la cooperativa que en su momento era Virgen del Patrocinio, tenía una vocación, como prácticamente todas las cooperativas que se crearon en su momento, religiosa. La verdad es que ha ido derivando un poco el nombre de la razón social, pasó de ser bodega cooperativa Virgen del Patrocinio a ser cooperativa Patrocinio, y desde un punto de vista ya más reciente, ya digo, algo tiene que ver, algo de ello tiene que ver el aspecto comercial, pues ya resulta que son bodegas Cinio. Esa es una evolución que se ha dado muy general, es muy general en el contexto de las bodegas cooperativas en España. Van buscando una referencia, un marchamo, una marca fuerte, y desde ese punto de vista pues se evoluciona en ese sentido, ¿no? Y hoy realmente, en cuanto a bodegas, he dicho que había en su momento, las bodegas eran fundamentalmente de cosechero, bodegas pequeñas que no embotellaban. Ya digo, el tema ha cambiado sustancialmente. Ahora contamos únicamente con 6 bodegas. La más importante, desde luego, es la bodega Cinio, y bueno, pues yo creo que recoge, tal vez tenga el dato más preciso Carmelo, pero bueno, la mitad de esa superficie que he citado, de 830 hectáreas, la recoge la cooperativa, y el resto pues son viticultores particulares que pues normalmente venden a otras bodegas, o bien uva, fundamentalmente uva, se vende la uva y se lleva la uva a las bodegas. Y ya pues eso,
esa trayectoria de bodega cosechero pues ya es un tema histórico. Realmente para esos cosecheros de los años 80 la cooperativa fue un apoyo fundamental porque el trabajo en bodega, aparte en viña, en bodega para los viticultores es un trabajo francamente muy exigente y de alguna manera la creación de la cooperativa les vino por una parte a facilitar el trabajo y por otra, pues claro, a también facilitar e impulsar la comercialización. Ya lo dirá también Carmelo, porque además la comercialización es fundamentalmente embotellado de esta bodega cooperativa. Y es una cooperativa que surgió relativamente tarde, desde el punto de vista del movimiento cooperativo, porque las bodegas en el contexto de Rioja, sobre todo, son bodegas cooperativas que se crean, entran en torno a los años 60, 70, y esta es más tardía. Y yo creo que aprovechó también la experiencia de otras bodegas para orientarse pues, desde un punto de vista comercial, yo creo que de una manera interesante. No me voy a extender más, voy a dar la palabra, porque lógicamente Carmelo va a ser el nos hable de la cooperativa y de sus vinos, y quiero dar un perfil breve de Carmelo, un breve resumen de su currículum. Carmelo es jarrero, no sé, me imagino que sabéis lo que implica ser jarrero, ¿no? Bueno, pues en La Rioja los cearros son jarreros, se identifica a los naturales de La Rioja, de Haro, como jarreros. Entonces, Carmelo es jarrero como nuestro presidente, que ya he comentado que efectivamente ha tenido una relación muy buena con ella, muy buena entre ellos dos. Y bueno, aparte de ser jarrero, que es un detalle importante, pues bueno, en cuanto a su formación voy a dar unos breves apuntes de su currículum. Carmelo está graduado en Etnología por la Universidad de La Rioja, es también ingeniero técnico agrícola por la Universidad de La Rioja. En el contexto de sus estudios de ingeniería técnica agrícola, pues trabajó en proyectos de investigación de microbiología enológica. Es también técnico superior en industrias agrarias y alimentarias. Y desde un punto de vista de formación complementaria, pues Carmelo tiene un currículum de catador muy importante. Carmelo es catador certificado del Consejo Regulador de Rioja, en una formación que ha llevado formación y exámenes durante 2 años, en un seguimiento que hace el Consejo Regulador de Rioja, y tiene otros muchos cursos también en temas de análisis sensorial, cata. Ha colaborado con temas de tesis doctoral y profesionalmente, en cuanto a su actividad profesional, pues a destacar su paso por la bodega Castillo de Meterra del grupo Vintae, aquí en La Rioja, del 2008 a 2019, un recorrido que yo me imagino que le sirvió mucho para su formación. Trabajó también posteriormente en el grupo Solar de Samaniego como responsable de enología y jefe de producción, y también en Bodegas Valoria como responsable de enología y jefe de producción. Y ya lleva no mucho tiempo, pero yo creo que ya se nota su paso por la cooperativa y su buen hacer por la cooperativa Cinio, en la cual está desde el año 2023. Entonces, pues nada, te voy a pasar los trastos, Carmelo, cuando tú quieras. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos, lo primero, por acudir. Gracias por la invitación. Un agradecimiento especial a la sociedad. Yo tenía muchas ganas de venir al Centro Riojano. Llevamos muchos años hablando y nunca había tenido la oportunidad de poder venir. Y qué mejor ocasión que esta. La verdad es que fantástico, representando a La Rioja, representando a Uruñuela, a nuestro trabajo conjunto. Y en casa, es un sitio que desde que he entrado por la puerta me siento como en casa, ya no solo por la acogida que me han dado, sino
por el feeling que tiene y la historia que tiene este lugar. Y bueno, esperemos que pasemos una buena noche, que disfrutemos y que aprendáis un poquito más sobre nosotros, aparte ya de luego si os gustan o no los vinos, ¿vale? Pero de momento lo importante es que aprendamos. Os vamos a poner un pequeño vídeo que lo proyectamos en uno de nuestros depósitos para que os hagáis una idea de nuestro trabajo, y a partir de ahí ya iremos poquito a poco comentando el viñedo, la bodega y nuestra filosofía de trabajo. Vamos a ver. Que es un vídeo que me gusta mucho porque resume un poco lo sencillo que es hacer vino hoy en día. No pasa nada, en 2 minutos está el vino hecho, ya hemos empezado y se acabó a comercializar. Sí que es cierto lo que comentaban, que el nombre de la bodega ha variado un poco, sobre todo a nivel comercial. Es mucho más fácil cuando nosotros empezamos a salir al extranjero e incluso a nivel nacional, de que la gente recordase algo más impactante como Cinio. Patrocinio, bueno, pues era al final muy largo y había pues, ciertos importadores que, sobre todo a nivel del extranjero, nos decían cuidado. Lo primero quería pediros un poco disculpas por la voz que tengo, porque me he quedado ronco hace bien poco. Venimos de la feria de Provine en Alemania, nos hemos pasado allí 3 días largos teniendo la gran suerte de presentar nuestros vinos y digo que me he quedado ronco y eso es bueno porque no hemos parado de trabajar, de hablar y de presentar y lo cual ha sido fantástico. Nosotros hemos vuelto muy pero que muy contentos de esta feria, que es una feria internacional. Para los que no la conocéis, se hace en Düsseldorf, Alemania, y es de las más importantes a nivel mundial. Hoy en día hay otras que están teniendo competencia, pero bueno, no vamos a entrar en ese debate. Vamos a hablar de Cinio. Nosotros contamos con, de lo que hablaban de 830 hectáreas, nosotros contamos con 410, estamos trabajando en ello, propias de socios de la bodega. Son 200 familias que se ocupan de nuestros viñedos. Principalmente o mayoritariamente tenemos la variedad de uva tinta que es Tempranillo. Luego tenemos otras un poquito minoritarias, como es la Garnacha, es un poquito de Mazuelo, un poquito de Graciano. Y de blancas principalmente son Viuras, y ahora hemos comenzado a trabajar con una variedad que hoy cataremos y que yo tengo muchísimo cariño, que es la Tempranillo Blanco. Lleva muy pocos años entre nosotros,
pero es una variedad que en los 43 años me parece que lleva desde que se empezó a reproducir y se descubrió, ahora os la comentaré, nos está dando bastantes alegrías. Nosotros, nuestra filosofía o nuestra máxima a la hora de elaborar los vinos es hacer, para mí, lo que yo llamo vinos bonitos, vinos ricos, aromáticos, que tengan una expresividad en boca y que hablen casi por sí mismos, que sean capaces de que cuando una persona abra una botella en su casa, lo tome en un bar, en un restaurante, sea capaz de percibir toda la pasión, el trabajo y el esfuerzo que hay detrás desde la viña, representar el terroir y representar también el trabajo en bodega. En Uruñuela se hizo en el año 2010 y 2011 un estudio muy importante sobre los suelos, la diferencia de los suelos dentro de lo que es el territorio de Uruñuela. Y descubrimos diferentes zonas que el suelo es lo más importante, al final es donde está la planta y es lo que te va a aportar la diferencia de un tempranillo a otro. El suelo, la climatología será muy parecida, pero el suelo con la altitud es lo que nos va a determinar. Tenemos viñedos de 400 a 650 metros y con esa diferenciación de suelos, no es lo mismo un suelo arcillo-calcáreo que un suelo de canto rodado, que un suelo con más cantidad de limos o que tiene mucha compactación de arcilla, más profundo, más corto, ¿vale? Todo eso influye al final en el mundo del vino. Son muchísimos parámetros a estudiar para poder determinar qué uva vamos a utilizar para cada qué. Nosotros tenemos divididos los viñedos en 3 o 4 zonas, dependiendo de esa caracterización del suelo y de esa altitud. Y depende de hacia qué vino lo vayamos a enfocar, lo cogemos de una manera u otra. Estamos a pie de campo, las 400 hectáreas no se pueden muestrear porque es imposible, pero sí tenemos representación de varias hectáreas tipo por cada una de las zonas y son las que controlamos para determinar. ¿Qué nos va a aportar o por qué digo todo esto? Porque dependiendo de esas zonas lo vamos a destinar a un vino que a mí no me gusta hablar y quiero quitar ese estigma. Dicen de peor calidad en un vino, para un vino joven y está como demonizado, ¿no? Para los vinos jóvenes no, si lo utilizas para un reserva es porque es mejor uva, no. Es muy buena uva también, pero te da unas características diferentes. Esas características que te da la uva, que vamos a destinar para un vino reserva, es porque te da más estructura, más cuerpo, más columna vertebral, ¿vale? Que iremos desarrollándolo en esta cata, pero no significa que sea peor que una joven. Una joven, ¿qué me va a aportar? Pues me va a aportar fruta, me va a aportar aromática, me va a aportar acidez, me va a aportar frescura, y sin embargo la otra me va a aportar longevidad, me va a aportar una redondez mayor, un mayor volumen, pero no es ni mejor ni peor. Bueno, dicho todo esto, yo creo que ya tenemos servido el primer blanco encima de la mesa. Voy a coger el mío y lo voy a catar con vosotros. Como os he dicho, una de las variedades que yo más cariño tengo es la Tempranillo Blanco y explico por qué. La Tempranillo Blanco es una variedad que nació en La Rioja sin querer. Fue una mutación natural del Tempranillo Tinto, se descubrió en una viña cerquita además de Uruñuela. Iba el agricultor y descubrió en una misma vid, descubrió un sarmiento que tenía racimos de uva tinta y en el mismo racimos de uva blanca. Se cortó ese sarmiento, se multiplicó y se descubrió que era una nueva variedad. ¿Qué obtenemos con la Tempranillo Blanco? Pues es una variedad que puede competir a nivel mundial con los mejores blancos que existen. La variedad de uva blanca más plantada del mundo es la Chardonnay. Pero nosotros con la Tempranillo Blanco podemos competir con eso. ¿Por qué? Porque nos da versatilidad aromática, porque nos da mayor estructura, porque podemos hacer diferentes estilos de vinos. Y hoy os voy a presentar 2 estilos de vinos totalmente diferentes que se pueden hacer con la misma variedad y eso es el ejemplo claro de lo que podemos hacer con esta variedad de Tempranillo Blanco. Hay otras que estamos también recuperando y que eran autóctonas, la Maturana Blanca, la Garnacha Blanca, la Malvasía, pero con la Tempranillo Blanco a mí me gusta porque enológicamente me da muchísima versatilidad para poder hacer vinos distintos. Vale, vamos a la cata. Lo que tenemos aquí es el Cinio Blanco, es la nueva añada, es un 2024. Este año el porcentaje me ha salido, porque sale de campo, el 55% es Tempranillo Blanco y
le pongo un 45% de viura. ¿Para qué? Porque el 45% de viura me aporta muchísima acidez y frescura, y la Tempranillo blanco me da mucha aromática, y el cupaje me quedó perfecto, me gustó como me quedó. Y bueno, vamos a ver la versatilidad que tiene en cuanto a aromas y boca. La nariz, tenemos una nariz muy perfumada, muy franca, muy abierta, muy larga. Es una nariz que tiene frutas tropicales, que tiene, yéndonos a descriptores más concretos, tiene muchísima pera, tiene melón, tiene un puntito de piña, melocotón incluso en almíbar, pero también tiene ciertos cítricos, esa piel de la lima, ese limón, o incluso cuando coges la piel de la naranja y lo escachas un poquito y te sale ese olor a la naranja, ¿vale? Es algo que te da esta Tempranillo blanco. En boca tenemos un vino graso, de entrada muy sencilla y con un final muy largo y sabroso. Se marca la acidez en los laterales de la lengua y el final es muy agradable, no resulta nada pesado. Es un vino para copear, es un vino para comer, no es un vino de gran estructura como veremos en el siguiente, pero es un vino que no te cansa porque enseguida te hace salivar y querer otro trago. Yo sigo hablando y mantengo el vino en la boca, y eso nos va a pasar como denominador común en la gran mayoría de nuestros 5 vinos. Y a partir de aquí me gustaría que, si tenéis preguntas, vayáis formulando dudas. Vamos a ir parando a preguntar entre cada vino. Los que más habéis venido a todos estos eventos, conocéis un poco cómo funciona la dinámica. Y entonces quiero que os animéis a preguntarme. Yo no tengo mucha experiencia en Tempranillo blanco, pero aunque las comparaciones son odiosas, me parece un vino bastante limitado en nariz y es un grande. Creo que va a dejar el micrófono, por favor. Sí, me van a dejar el micrófono. Que se presente, por favor. Bueno, yo soy Jesús Torres, extremeño, pero enamorado de La Rioja, porque mi primer trabajo fue en La Rioja, o sea, y estoy encantado de estar aquí con vosotros. Dicen que la cata ciega es un baño de humildad, y se confunden, hablando vulgarmente, las churras con las merinas. A mí me gusta mucho el albariño, pero es que yo he probado Tempranillo blanco 100% y tiene un perfil oceánico que me encanta. Y le hemos confundido. Yo no voy a dar nombres de lo que estamos cantando allí. Me encanta el Tempranillo blanco. Y en este caso, se está diciendo mi amigo Vicente, que sabe mucho más que yo, me ha gustado mucho. Yo soy bastante cabrón, si no me gusta lo digo, el colega aquí os lo explico. Resumiendo, aquí hay una pequeña fracción floral. A mí no me gusta decir que el vino me huele, que el vino me recuerda, porque aquí hay uva, aquí no hay pera, aquí no hay manzana, aquí no hay nada. Y está muy bien esta pequeña fracción floral, que a mí me recuerda un poco a la acacia, es una uva muy efímera, está muy bien enlazado con esas notas de mineralidad que yo le llamo, como de granito, del sable, porque ya sabes que el sistema radicular absorbe una serie de oligoelementos, y me parece muy mineral al mismo tiempo. Y luego muy serio en nariz. Es verdad que al principio estaba un poco críptico, cerrado por la temperatura, pero ahora tiene una explosión de aroma impresionante. Y en la boca, la verticalidad, ahora que hablan de la verticalidad, tiene esa acidez magnífica y está muy bien compensado. Y tú lo has dicho muy bien, es al mismo tiempo graso. Es un vino dual, que juega en 2 campos, pero esos campos están muy bien entrelazados. A mí me gusta. Muchas gracias. ¿Alguien que se anime a preguntar más, aparte de alabar? Las críticas son bien recibidas, ¿eh? ¿Alguna más? ¿No? Tan tímido. Perfecto. En el último vino... Muchas gracias. Lo que quiero es... ¿sabes? Explicar un poco el proyecto, por favor. Vale, vamos a explicar un poco el proyecto, en qué consiste lo que vamos a catar ahora mismo. Nosotros tenemos una línea de vino, tenemos diferentes marcas, diferentes estilos, pero esta colección son 2 vinos, hoy vamos a catar los 2, un blanco y un tinto, que todo nació tras una idea de un arte callejero en el pueblo gallego de Ferrol.
allí se hizo un concurso de pintura callejera en el que se pintaban meninas de Velázquez. Bueno, nos gustó una de ellas y contactamos con la artista que hizo esa pintura, que es una enfermera de allí de Ferrol, y nos cedió los derechos para poderlo poner en nuestras etiquetas. Tenemos una, es esta, que es la que ella pintó, que la tenemos en el tinto, que lo probaremos después, y otra que tenemos en este blanco. ¿Cómo se llama la colección? Pues como no podía ser de otra manera, se llama Street Art Collection, ¿vale? Y lo que queremos es aunar el arte callejero, el arte de la pintura, con el arte que para mí es el vino. Nosotros, los enólogos, los que nos dedicamos a este mundo, tenemos ese punto de creación, ese punto de arte, ese punto de locura en el que creamos las cosas. Estos dos vinos están en una colaboración con Norrell Robertson, que es un Master of Wine escocés, con el que tengo mucha amistad y le tengo un cariño tremendo. Y tanto el blanco como el tinto, entre los dos hacemos la sinergia para elaborarlo. Para nosotros es un privilegio poder contar con la colaboración con un Master of Wine, que para los que no sepáis muy bien lo que es una de las mayores figuras a nivel cata que hay. Es muy difícil sacarse el curso de Master of Wine, hay 300 en todo el mundo. Y bueno, tenemos la suerte de poder contar con Norrell, que colabora con nosotros en este. Vamos a centrarnos un poquito entonces en el vino. Como os he dicho, nos vamos a la variedad Tempranillo Blanco. En este caso es un Tempranillo Blanco 100%. El anterior era un cupaje con viura y este es 100%. Diferencias con el anterior, era un 2024, nosotros en este vamos a catar una añada que es 2023. Más diferencias con respecto al anterior. Lo que hago es, una vez cogida la uva, se elabora en depósitos de acero inoxidable para que no le dé ningún aporte, con frío controlado. La fermentación, sabéis que sube la temperatura. Las levaduras, que son las que transforman el azúcar en alcohol, son los microorganismos desde el punto de vista de supervivencia más estúpidos que existen en el mundo, porque producen calor que les mata, producen alcohol que también les mata, producen CO2 que en 7 días también les mata. Entonces, bueno, son autodestructivas por naturaleza. Entonces lo que hacemos es darles ese control durante esos 7-10 días que dura la fermentación y ayudarlas a que terminen su trabajo, que su trabajo es transformar todo el azúcar en alcohol. Dicho esto, una vez terminada la fermentación alcohólica, lo que hacemos con este vino es pasarlo a barricas de roble y madera, ahora explico el porqué ese matiz, de 500 litros. Y lo dejamos con las lías. La lía es las paredes celulares de todas esas levaduras que han fermentado el vino, que se han depositado en el fondo. Las dejamos allí, ¿para qué? Porque las paredes celulares tienen unos compuestos químicos que están unidos entre sí, bioquímicos, que son las manoproteínas. Esas manoproteínas que queremos extraer, voy a hablar un pelín técnico, ¿vale? Al que no me vaya siguiendo, luego si quieren les voy explicando un poco más, pero esas manoproteínas lo que digamos es que es una proteína unido a un azúcar. Entonces lo que tenemos es que cuanto más lo dejemos sobre esa lía, más vamos a conseguir voluminosidad en boca. No va a ser dulce porque no te sube el azúcar, pero sí te da mucha más redondez en la boca. Entonces, cuando se dice hago crianza sobre lías, es por ese motivo, porque al moverlo haces primero que el vino esté más protegido de la oxidación y segundo que puedes obtener más boca. Se pasa 8 meses en esos bocois y de esos 8 meses, 4 le estamos dando lo que se llama el batonnage, es moverlo, la crianza sobre lías en cada uno de ellos. He dicho antes que lo metía en roble y madera porque utilizo diferentes maderas. Utilizo roble francés, utilizo roble americano y utilizo madera de acacia. Entre todos ellos los hago por separado y después cato barrica a barrica, no tenemos muchas, en este caso tenemos 16 barricas y lo que hago es ver si alguna se sale de la media y entonces sale de la ecuación en cuanto al ensamblaje del vino final. Pues vamos a ver qué es lo que todo esto que os he contado nos proporciona en el vino.
Lo primero que os tiene que llamar la atención es el color. El color es un color mucho más dorado que el anterior. ¿Por qué? Porque tiene ese puntito de oxidación que le ha dado el estar en la barrica. La barrica, al final, la madera es microporosa y lo que te hace es oxidar un poquito el vino. Por eso ese color no es un color dorado muy cansado, es un color dorado vivo, pajizo, que es bastante bonito. Nariz, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues al contrario que el primero, que nos iba a dar muchísima fruta tropical, etcétera, etcétera, en este nos da cosas totalmente distintas. Nos da una fruta bastante madura, nos da lichis, nos da melocotones, nos da también mieles, una miel que a mí me gusta muchísimo. Y en este le encuentro también la flor que comentaban del anterior vino, porque se la da la versatilidad que tiene la madera de acacia. La acacia con el tempranillo blanco le da un puntito de flor de azahar. También están las notas a madera. Tenemos lo prototípico, pero sí que es verdad que huele, del roble americano. Nos da vainillas, nos da algún coco, nos da algo de almendra y panadería, muchísima panadería. Todo eso viene derivado de la madera. Y lo que hago es intentar compensar esa aromática de la fruta sin perder la fruta, porque yo soy un amante de la fruta. Yo cuando cato un vino cato uva, cato terreno, no cato madera. La madera tiene que ser un complemento directo, sí, pero complemento al vino. Vamos a ver la boca. Tenemos un vino con una entrada muchísimo más sedosa que la anterior. Estoy haciendo todo el rato comparativas para que veáis la versatilidad, ¿vale? Un paladar medio envolvente, glicérico, graso, con un final que mantiene la acidez, lo mantiene fresco, porque si no tuviese ese punto de amargor y acidez, sería un vino más cansado, un vino pesado, un vino que no te invita a continuar. Y considero que es un vino súper bonito, largo y que tiene muchísimo recorrido, tanto en botella, porque se podrá consumir más adelante y mantendrá perfectamente las propiedades. Y hasta aquí la cata de este vino. Espero que os empecéis a animar a preguntarme más cositas, porque... ¿De acuerdo? Terpénico. La anterior era tiólica, estaba terpénica. Eso es el ciclo del Bueno, pues vamos a abrir la opción de intervención de los asistentes. Nos comentaba aquí que, no hemos entendido, el porcentaje vegetal en este... Es un 100% tempranillo. 100% tempranillo. Muy bien, pues como ha intervenido Jesús anteriormente, las intervenciones pueden darse para comentar los vinos o para hacer alguna pregunta que quieran efectivamente aclarar. Sí, por favor. Algún aspecto en relación con el vino que estás presentando. Yo voy a dar la palabra ahora a una persona que yo creo que tiene una formación y un conocimiento de los vinos muy profundo desde hace mucho tiempo y lo ha demostrado en muy diversos campos. Actualmente es consultor de bodegas Marqués de Riscal y es una persona, la verdad, que yo creo que merece la pena escucharlo. Se trata de nuestro amigo Rafael Ruiz Isla, que te paso el micro. Rafa, Buenas tardes, enhorabuena Luis por esta presentación y este orgullo que sientes por Uruñuela, el pueblo que yo pisé en el año 73 viendo esos viñedos que tú relatas, haciendo el catastro vitivinícola cuando éramos compañeros en el Instituto Nacional de Denominaciones de Origen. Ya he visto cómo ha evolucionado el viñedo, cómo han evolucionado los vinos y esta es la muestra. Antes de continuar me gustaría hacerte dos preguntas. ¿A qué temperatura han fermentado los dos vinos? Que no sé si lo has dicho. No lo he comentado. Siempre sabemos que los blancos se fermentan a menor temperatura que los tintos. Históricamente, cuando yo empecé mi primera elaboración en el año 2000, tenía 18 años y empezaba a aprender de las bodegas, se fermentaban los blancos, o me enseñaron a fermentar los blancos muy fríos, unos 12 grados, 13 grados, 14 de máxima.
Con los años en los que yo he elaborado los blancos y he elaborado muchísimos blancos, he descubierto que una temperatura media de fermentación de entre 15 y 18 grados hace que la expresividad del vino sea mayor. Y ambos dos han estado en el mismo rango. Empiezan con 15 y terminan con 18 a suelta de temperatura. Bien, mi segunda pregunta era, ¿qué volumen de comercialización tiene el primero y el segundo? Estamos hablando de que el primero puede rondar en torno a las 75.000 botellas al año y este segundo estamos hablando de algo mucho más exclusivo, de en torno a las 13.000, 14.000 botellas. Muy bien, pues muchas gracias. Por otra parte, nada, felicitarte porque los dos vinos tienen un nivel, tanto en nariz como en boca, extraordinario. Y una cosa para mí sorpresiva ha sido la extensión de la Tempranillo blanca. Cuando hicimos Pascual Herrera, que Dios lo tenga en su gloria, y nuestro compañero de Lindo, hicimos él y yo el catálogo de las variedades de uva de España, catalogamos 126 variedades. Obviamente la Tempranillo blanca no existía. Por eso me congratula que haya habido un descubrimiento, pero lo que no sé es si hay en este momento viveristas que la están reproduciendo para que esté al alcance del mercado. Veo que Vicente, me alegro de verlo. Y a Jesús también. Y quiero decir que bueno, si se está extendiendo, pues es interesante poder contar con ella, porque bueno, el futuro de los vinos de Rioja, pues tienen que ser no solo los blancos de Viura, sino esta posibilidad de tener la Tempranillo, que es consustancial el nombre con Rioja. Así que si además tenemos blanco, pues bienvenido y ya vemos que el resultado es estupendo. Así que nada, enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias. En respuesta rápida sí a la pregunta, sí, efectivamente hay viveristas que están reproduciéndola. Y de momento para nosotros es un pedazo de argumento de venta de Rioja brutal, porque poder salir al mundo como acabamos de salir, con el orgullo de decir que la Tempranillo blanco solo la tenemos los riojanos, es algo que es increíble y te da muchos argumentos de venta diferenciadores del resto de bodegas. Como he dicho, Chardonnay, también está aprobada Chardonnay en Rioja, pero es que Chardonnay, como me repito a mí mismo, es la variedad más plantada en el mundo. Tempranillo blanco no. Señores, solo tenemos nosotros Tempranillo blanco, tenemos que aprovecharla. Y sobre todo también hay mucha incertidumbre, ¿no?, con el agricultor. Tengo que plantar una viña, ¿qué planto? ¡Ay, madre! ¿Qué planto? ¿Planto más Viura? ¿Planto Malvasía? ¿Planto Garnacha blanca? Principalmente, sobre todo, por las condiciones climáticas que nos estamos encontrando. El clima nos está cambiando y tenemos que adaptarnos a ello. Nosotros en nuestra zona de Rioja Alta, hace 20 años había variedades que no terminaban de poder completar su ciclo de maduración porque las condiciones climatológicas no se lo permitían. Hoy en día, con el cambio climático y un poco de la subida de las temperaturas, esas variedades están empezando a tomar forma en nuestro segmento de Rioja, como puede ser, por ejemplo, la variedad Graciano en tinto. La variedad Graciano había ciertos años que no se podía madurar de Logroño hacia arriba, era imposible. Cuando ya estás hablando de 600 metros, 650, 700 metros, que ya vamos ya a extremos de altitud de viñedo, era impensable poder tener ahí una viña. Y ahora, sin embargo, sí que podemos conseguirlo, en contrapartida de que esa calidez que nos está dando esa maduración también nos está haciendo que la madurez sea mayor y más tardía y por lo tanto nos aumenten los grados. Y es uno de nuestros trabajos de investigación en la bodega. Cómo reducir el grado alcohólico de los vinos del viñedo, que es la clave de todo, y poderlos trabajar también en la bodega. Llevamos bastantes años trabajando con ello. Y para nosotros la respuesta, no sé si habréis oído, no es la desalcoholización de los vinos. Es el trabajo en el viñedo y poder intentar conseguir dentro de lo que cabe volver al pasado. No vamos a volver a conseguir grados de 12,5 como había antes o de 11,5 en tintos con una madurez fenólica perfecta. Eso ya no va a existir. Pero bueno, podemos intentarlo que puedan estar en 13 y no en 15. También nos ayuda como argumento de venta
ya que, como sabéis, y está ahora tan de moda el tema de las taxas, de los aranceles y del pago por graduación alcohólica, dependiendo de a qué país lo quieras importar. Entonces, con un grado alcohólico menor pueden comercializarte mejor porque ellos pagan menos impuestos. Entonces, pues bueno, eso creo que nos va a ayudar si conseguimos mantener una línea de desarrollo positiva. Venga, vamos con el siguiente vídeo. Bueno, nos vamos al Tempranillo Street de la gama Street Art Collection. Juanra, perdón, ¿me puedes dar? Tenemos el... Vale, bueno. En este caso, el anterior vino, el blanco, el Tempranillo blanco, era un 100% Tempranillo blanco con algo de barrica. Con este vino hemos querido emular un vino muy serio, siendo joven, no habiendo tocado la barrica, no teniendo nada de madera. Hemos puesto prácticamente todo Tempranillo con un poquito de Graciano. Estamos hablando de que es un 90-10, dependiendo un poco de la añada. Esta es una añada de 2023, creo que ha sido un poquito más de Graciano, pero va a ser 12%. ¿Qué busco con este vino? Pues una nariz increíblemente aromática y, sobre todo, algo que es muy difícil de encontrar en vinos tintos, que son notas florales, notas aromáticas, de hierbas aromáticas, notas de lavanda, notas de violetas, notas de tomillo, de romero, ¿vale? No solo el aroma del Tempranillo, que todos sabemos identificar que es el regaliz, que también tiene esa parte de regaliz, pero me gustan esas frutas más silvestres. Es un vino agreste, un vino de campo, de terreno. La boca, vamos a metérnoslo en boca a ver qué encontramos. Finura. Encontramos finura, es un vino muy sedoso, es un vino muy masticable, muy gastronómico, que se dice ahora para los buenos restaurantes. Es un vino que nos está dando muchas alegrías en cuanto a que todo el mundo que lo prueba se queda sorprendido. Todo el mundo nos dice, pero es un vino joven. Sí, es un vino joven. Se pueden hacer grandes vinos jóvenes dándoles muy buena estructura. Como hablábamos, ¿es peor la uva de un vino joven que de un vino que va destinado para la reserva? No, se pueden hacer grandes cosas, y lo que queríamos hacer con esto es la expresión que yo utilizaba al principio, que son vinos finos, vinos bonitos, vinos divertidos, que tengan ese punto de arte en la botella, que sea algo de comentar en una mesa, y que cuando la abras tengas esa expresividad, que tengas algo de qué hablar del vino, que uno encuentre unos matices, que otro encuentre otros. Eso es lo bonito del mundo del vino, que técnicamente estén perfectos, que no tengan ningún tipo de defecto, y que luego ya entre la segunda parte, que es el gusto personal de cada uno, de qué estilos de vinos te pueden gustar más. Pero la confianza que yo tengo en Cinio, nuestro trabajo y nuestro compromiso, es que estoy tan seguro de la calidad técnica de nuestras botellas, que a partir de ahí, bueno, luego la segunda parte es ya algo más subjetivo, pero el trabajo está detrás y hay que mostrarlo. Y esto es un claro ejemplo del potencial que tiene esta bodega, del buen hacer y del trabajo que hacemos. Al igual que con el blanco, aquí vamos todavía a una edición bastante limitada. Estamos hablando que también estamos un poco más, entre 15 y 20.000 botellas al año. Esta añada 2023 que estáis catando ahora acaba de salir al mercado recién, está recién mascadita. Y es un vino que hasta ahora hemos estado catando, hemos sacado al mercado el 2020. O sea, hasta diciembre estábamos catando el 2020, para que os deis cuenta un poco del recorrido. Que no soy partidario de guardar los vinos, también os lo digo. Yo considero que los vinos hay que comprarlos y beberlos. Nos olvidamos de guardar porque ya habrá más. Disfrutad del vino, y si queréis, guardad la botella como recuerdo de algo. Y hasta aquí la cata del Street Art. Y espero más preguntas, por favor.
gustaría que, bueno, os animarais, ¿no?, a preguntar, a comentar los vinos que va presentando Carmelo, que la verdad que yo creo que la cata va magnífica, ¿no? Y bueno, voy a dar la palabra ahora a una mujer, una mujer que es profesional y una profesional de éxito, es Sara, y es diseñadora. Va a aportar seguramente algún comentario, pues eso, muy interesante, vinculado un poco también a su formación, entiendo yo. Cuando quieras. Muchísimas gracias, y la verdad es que estoy disfrutando muchísimo. Estoy diciendo que además es una cata de vino inusual, porque me parece que es muy didáctica. Entonces, como yo también me dedico al tema de la moda, el lujo, dentro de los cursos que nosotros organizamos, que son cursos siempre muy focalizados al ambiente femenino, en cuanto pues a vestuario, diseño, imagen, desfiles, lujo, un poco todo esto, que es a lo que yo me dedico, me está gustando muchísimo varias cosas. Primero, lo bien que estás explicando todo. Porque hay muchos conceptos que a veces en una cata pasan un poco desapercibidos y no sabemos tanto como lo que nos estás explicando hoy. Tengo que decir que para mí el primer vino me ha encantado. Yo no sé si las damas estarán de acuerdo, pero el primer vino me parecía muy femenino. Creo que es un vino donde se puede quedar, como ahora se suele decir, de tardeo y tomar algo fresco. Entra muy bien, sin necesidad de comer, que hay veces que tomas un vino y tienes que comer algo, porque si no te resulta muy pesado, y el primero me parecía muy fresco, muy femenino, muy aromático, esas frutas que desprendían, casi es un perfume, o sea, casi nos lo ponemos en spray. Me parecía fabuloso, el primero. El segundo ya un poquito más denso, quizás ya para comer, ya me está pidiendo un pescado, ya me está pidiendo algo que masticar, y el que acabamos de probar, pues a mí me hacía juego con las uñas, que lo veo como muy frutos rojos, ¿no? También muy joven, y bueno, la verdad me están gustando muchísimo los vinos. Magnífica vuestra iniciativa de enlazar el arte con el vino, porque para mí el vino es un arte, sin lugar a dudas, pero el tener ese valor añadido de esa etiqueta me parece una auténtica maravilla. O sea, mi más sincera enhorabuena, porque creo que estáis en el camino correcto. Gracias. Es un placer. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a abrir el abanico. Yo creo que hay gente que también tiene cosas que decir en relación con el vino, y que me gustaría que efectivamente algo nos dijera sobre su impresión en relación con la cata y con los vinos que estamos probando. Y me dijo ahí, en esa zona del fondo, veo un asturiano que yo creo que conoce muy bien los vinos también, que tiene una experiencia de muy diversa índole. Entre otras cosas ha sido su secretario del Ministerio de Agricultura y entre otras cosas, otras muchas más. Y me gustaría que algo dijeras en relación con lo que te parezca, en relación con estos vinos que estamos catando. Muchas gracias, Luis, y enhorabuena. Yo efectivamente los vinos, siempre en casa tenía vocación, pues, mis padres de vinos, pero aprendí de verdad a los vinos y a la cata, a disfrutar y a tener memoria de algo que hasta que no estás en este mundo no te das cuenta que tenemos un sentido, que es el olfato, que lo tenemos muy olvidado, ¿no? Hay que volver siempre la anécdota de las magdalenas de Proust, ¿no? Pues cuando te enseña, yo he tenido la suerte de que he tenido buenos maestros en mis 9 años que me tocó dirigir a un excelente equipo de técnicos en el INDO. Entre ellos hay aquí 2 presentes, Luis Leza y Rafael Recicla, que comentábamos un poco en serio, que además está muy agradecido a mí porque le firmé la excedencia en el hito, entonces puedo ir a Marqués de Riscar, pues, en términos económicos salió ligeramente, ¿no? Pero, y otro maestro que también tuve, que hoy está una hija aquí, pues, de Gabriel y Gabriela,
aquí presente también le dedicamos un recuerdo. Bueno, pues entonces en este mundo de los vinos de los cuales me sentí muy feliz y muy a gusto, y me presentaba, Luis me presentaba así con un poco de desprecio, esta asturiana que viene aquí al centro, pues estoy muy orgulloso porque de un vino que había en Asturias que estaba muy olvidado, muy hecho una porquería, francamente, pero de uno de los viñedos más antiguos de España, como es el de la zona de Cangas de Narcea, que no lo conozco, está andando al otro lado del Bierzo, y son vinos de los que se catalogan heroicos, ¿no? Pues haber sido un poco padre y madre de los proyectos. Vuelvo a la bodega, a Cinio. Enhorabuena de verdad por la labor que estáis haciendo en todo. Se hablaba antes del etiquetado. Yo he sido conozco bien la bodega en su momento, y toda su evolución del mundo cooperativa hasta llegar a lo que estáis ahora, e incluso sorprendente, incluso hasta la presentación, ¿no? Me acuerdo cuando la primera evolución a las cigüeñuelas, que creo que están a los auxilios, ¿no? que están que creo que es como os llamáis o os llaman, ¿no? Los cigüeñeros. Los cigüeñeros, eso por ahí, pues me parece muy importante. Y en los vinos, pues evidentemente es una pregunta esta es un poco tonta que hacemos todos, porque todos, yo por lo menos soy bastante tonto, ¿no? Que es preguntar siempre, ¿a quién quieres? ¿A papá o a mamá, no? Y en los vinos tenemos la gran ventaja de que para los que somos de religión católica nos obligan a estar casados o monógamos, pero con los vinos yo creo que la gran ventaja es que hay que ser polígamos, ¿no? Cuanto más vinos cates y pruebas en el, más divertido es. A mí me resulta aburridísimo la gente que tiene un modelo de vino y no puede tomar nada más que ese modelo de vino, pues está perfecto todo lo demás, ¿no? Pues en este caso, pues, para mí también es una novedad el Tempranillo blanco, y felicidades también por ello, ¿no? Pero esto es una pregunta también para otro compañero mío de promoción, que era tristísimo, que es una pena cómo se ha estropeado, aunque no tiene un pelo de tonto, que es Vicente Sotés. Vicente, en la fijación que decís del Tempranillo blanco, lo mismo que ha habido, digámoslo como quieras, en mis especialidades de joven, porque incluso fuimos jóvenes los dos. Sí, pero hace tiempo ya. Y al mismo tiempo, lo mío era fisiogenética. Lo mismo que pasó, que apareció el Tempranillo blanco en el Tempranillo tinto, para entenderlo por la vida, está tan fijado ahora el Tempranillo blanco que no vuelve a sus orígenes y aparecen Tempranillos tintos en el Tempranillo blanco. No, bueno, el Tempranillo blanco también puede mutar, porque apareció en una viña. No, por eso digo que hay, como sabes, hay unas probabilidades de mutación. Si no lo tienes fijado del todo, pues te puede salir por ahí cosas a veces curiosas. No, puede haber alguna mutación. Puede haber alguna mutación, pero es que al cabo de un año en las viñas de Rioja y en cualquier sitio hay, pues como tú sabes, mucha genética, millones de multiplicación. Entonces, pero de momento no ha aparecido ninguna variación en el Tempranillo blanco, pero puede aparecer. Sí, bueno, puede aparecer en cualquier momento. Pues nada más que enhorabuena, muchas gracias. Muchas gracias. No se trataba, Santiago, de hacer un currículum tuyo, Santiago, no se trataba de hacer un currículum tuyo, pero la verdad es que sí que quiero insistir ahora en que Santiago seguramente es de las personas que viven en Madrid con un mayor consumo de vino Cinio. Tienes un transportista que te lleva de bodega a casa directamente los vinos, y la verdad es que doy fe de que los volúmenes son bastante importantes. Eres un gran consumidor de Cinio. Pues muchas gracias. O sea que eso hay que tenerlo en cuenta, aparte efectivamente de director de Lindo que ha sido, y otras muchas cosas que me he comentado. Pero bueno. Y polígamo con el vino. Muy bien, continuamos. ¿Sí? Venga, vamos con la siguiente gama,
Como os he explicado, nosotros tenemos diferentes gamas de... ¿Estamos todos? Si queréis seguir comentando, me paro un segundo, comentáis, no hay ningún problema y continuamos cuando lo hayáis comentado, no pasa nada, al revés, esto es para comentar y para que disfrutéis. Bueno, os quería hablar un poco de esta gama. Los dos vinos que vamos a catar ahora forman parte de una colección de vinos que llamamos la vendimia seleccionada o los terroirs de Cinio. ¿Qué significa todo esto? Nosotros al final tenemos 400 hectáreas de viñedo en las que yo tengo la gran suerte y soy un super fan de las cooperativas, porque la mayoría de las cooperativas tienen las herramientas necesarias para hacer los mejores vinos que existen. ¿Por qué? Porque tienen suficiente capacidad de viñedo o suficiente diferenciación de uva que le permite poder jugar y presentar al mercado diferentes opciones. Para ser una bodega competitiva, como son las grandísimas bodegas que hay en Rioja, tienen también muchísima superficie de viñedo, pero las cooperativas a veces podemos tener más o en diferentes altitudes o de diferentes variedades, diferentes edades. Vale. Dicho todo esto, nosotros como cooperativa no tenemos un modelo de negocio de venta de granel. Nosotros como cooperativa, que igual lo debería haber dicho al principio, pero me ha salido ahora, como cooperativa lo que hacemos es la gestión como si fuese una bodega privada. Todo lo embotellamos prácticamente. Hay algunas partidas que igual se pueden vender en uva, pero la gran mayoría de todo lo que elaboramos sale embotellado. ¿Qué quiere decir eso? Que nos preocupamos mucho de obtener la calidad de producto que queremos presentar en cualquiera de nuestros mercados, porque es nuestro buque insignia, es nuestra representación como bodega, como pueblo y como comunidad. Y ahora nos centramos un poco más en terroir de Cinio y vendimia seleccionada. Hablaba de esas 400 hectáreas. De esas 400 hectáreas nosotros hemos desarrollado un pliego de condiciones en el que ciertos viñedos que van teniendo ciertas características, como son más edad, menos producción, suelos más pobres, viñas más sanas, altitudes más altas que te dan más frescura, hemos conformado un planning de en torno a entre las 72 más o menos, y ampliaremos este año 72 parcelas, que no hectáreas, parcelas. Son unas más grandes, otras más pequeñas. Cuando ya llega un poco más avanzada el proceso vegetativo de la uva, y ya ha cuajado, ya tenemos ya los racimos ya en la cepa y ya sabemos más o menos dónde estamos, cada viticultor dentro de esas 72 parcelas se apunta en una lista y dice: yo opto a ser vendimia seleccionada. Esto es como un premio, ¿no? Esto es un punch. Entonces, ¿en base a qué se apunta? Pues en base a que considera que ese año ha tenido una calidad excelente, que no está teniendo ningún tipo de enfermedad, que por desgracia nos toca. Hay muchas veces que las enfermedades en viña no se pueden parar o se ralentizan, un oidio, un mildiu. Bueno, pues son cosas que a veces pues cuesta. Si te ha tocado una helada tardía o un pedrisco en junio, bueno, pues todo eso influye. Una vez que ya está conformado todo ese planning, yo cojo todas esas solicitudes y me voy a viñedo y cato parcela a parcela todas y cada una de las que se han apuntado, y lo cato comiendo uvas. Al principio no van a estar maduras, obviamente. La verdad es que es un trabajo que no se lo deseo a mucha gente, porque la uva está muy verde, la pepita está amarga, no es del todo agradable. Y a partir de ahí yo voy preseleccionando qué puede funcionar, si veo que me va a encajar o no en mi planning. Cuando ya llega la vendimia, 2 o 3 semanas antes ya más o menos ya sabemos cuáles son perfectamente la composición. ¿Qué hacemos con esas viñas? Esas viñas se vendimian de una manera especial. Si las vendimiamos en palos, se llaman palos, son unos cajones de 200 kilos, los traemos a la bodega, que es lo que ha salido en el vídeo. Si habéis visto la descarga de esos palos, se han pasado a una mesa de selección. Las personas que estaban en la mesa de selección lo han seleccionado, han quitado las hojas, es todo vendimiado a mano, pero bueno, aún así puede haber impurezas, puede haber dentro de un racimo
El racimo lo conforman varias partes, los hombros, el cuerpo y la punta. Entonces puede haber una parte que esté un poquito más tocada, que igual esté un poquito podrida o que tenga un grano que lo ha picado un pájaro. Entonces todo eso lo eliminan, buscando la mayor excelencia dentro de la uva. Lo ponemos en un tanque y de acero inoxidable principalmente. Sí, en este caso sí lo elaboramos, iba a decir hasta el número del tanque, el 125 es el tanque en el que me gusta meter este vino. Y le hacemos una elaboración un poquito más cuidada, con una maceración prefermentativa. ¿Qué significa una maceración prefermentativa? Todos sabemos que la uva tinta, tú cuando la abres, la pulpa es transparente, el color está en la piel. Entonces el contacto de la maceración de la piel con el mosto es lo que te va a dar ese color y ese aroma. Cuanto más tiempo lo tengas, más vas a extraer hasta cierto punto. Llega un límite en el que ya no puedes extraer más. Entonces, si la fermentación alcohólica, toda la transformación de azúcar te dura 7 días, aguantas un poquito más a que te arranque la fermentación para poder empezar a extraer ese color. Tienes los 7 días y una vez que has terminado esos 7 días, le dejas un poquito más, que sería la maceración post-fermentativa, ¿vale? Y para poder extraer más cantidad de lo que me interesa. Hay años que me interesa y hay años que no, porque puede que extraigas cosas vegetales que no te interesan a nivel enológico. A partir de ahí, hace la fermentación maloláctica en cubas de hormigón soterradas a una temperatura constante, perfectamente conservados. Lo pasamos a barricas y a partir de aquí ya empieza la diferenciación. Dentro de la gama Terroir de Cinio tenemos varias gamas. Una gama que se llama el Cinio 200, que es una gama como si fuese un semicrianza, emulando a ciertos vinos que no llevan la categorización de crianza, porque en crianza en Rioja tiene que estar mínimo 1 año, 360 días en barrica. Entonces lo que hacemos es tenerlo solo 6 meses. Hacemos esta colección que vamos a catar ahora, este vino que es el Terroir de Cinio, y luego hacemos el siguiente que sería el Terroir de Cinio Reserva. Vale, dicho esto, vamos a catar este vino directamente. Este vino es un 100% tempranillo, al igual que el siguiente que vamos a catar, y ha estado entre 14 y 16 meses en barricas de roble francés y americano, de 225 litros. Lleva la categorización de vino como cosechero. Eso significa que es lo que nosotros denominamos un vino de autor. No nos reglamos por el Consejo Regulador, sino que hay años que lo puedo tener. Si con 11 meses a mí me ha dado que el vino está perfecto, lo voy a sacar de la barrica y lo voy a embotellar. No tengo que esperar a los 12 meses porque el Consejo Regulador de Rioja me dice que para eso ya tenemos otras líneas de vino, ¿vale? En este caso, yo quiero expresar lo que la uva me da. ¿Qué es lo que obtenemos aquí? Pues un color mucho más intenso, un color más denso, un color potente, un color granate, rojo, fuerza, potencia. La nariz, una nariz que aquí está la barrica también bastante marcada, es una nariz que te da fruta muy madura, que te da unas grosellas, que te da fruta negra principalmente, con las notas de la madera, notas de cacao, notas de almendra, notas de café, esos torrefactos bien marcados y ensamblados. Una madera muy conseguida, utilizamos tonelerías de primer nivel, que a mí me gustan mucho, no por ser de primer nivel, también tengo que matizar, son las que mejor funcionan con tu uva, ¿vale? Yo en mi experiencia he encontrado que para mi uva hay unas tonelerías que funcionan y otras que la enmascaran demasiado y no queremos eso. ¿Y qué tenemos en boca? En boca tenemos pues lo mismo, lo que me gusta denominar también un poco de rock and roll, ¿no? Le da mucha frescura, le da potencia, le da masticable, es gastronómico, es un vino que llama a morderlo, a probar la propia uva, la propia vendimia seleccionada que estamos hablando, con un final muy largo, muy glicérico, muy envolvente, muy graso, que te deja un recuerdo súper positivo de esos torrefactos y de esos recuerdos de fruta negra. Y espero que os guste y que tengáis preguntas, o si no es que lo he hecho mal, pues eso es fantástico. Espectacular. Muchas gracias. Nada, yo creo que hemos comentado ya
Bueno, lo hemos comentado contigo ya, que tenemos un público que integra una parte socios del centro riojano, muy aficionados y les gusta mucho el vino y acudir a este tipo de presentaciones, y profesionales, ¿no? Hemos comentado periodistas, prescriptores, enólogos, etc., ¿no? Y nos gustaría que dijéramos que el fondo de los socios nos dijeran algo, alguien comentara algo en relación con lo que están sintiendo durante la carta de hoy. Luis, tenían ahí ¿Quién quiere? una pregunta. Te voy a complementar, Luis, y como le vamos a hacer el turno de la palabra a uno de los socios, no tenéis por qué preguntar algo técnico, sino lo que sentís, emocional, que por eso estamos aquí. El vino son sentimientos y no todo el mundo tiene una formación técnica para poder preguntar. Por ese motivo, quiero decir que no puede quedar sin responder esta pregunta de cara a los socios. Voy a matizar y voy a decir algo que lo digo o lo suelo decir siempre en las catas. Yo sé de vino porque he estudiado, pero sé poco, muy poco. Entonces, para saber de vino, puede que esté yo y los que me han precedido y los que me enseñan y de los que aprendo diariamente. El vino para mí, hablo en niveles técnicos y hablo de una manera que me sale porque lo he vivido, lo he estudiado, etcétera, etcétera, pero al final no deja de ser algo que tiene que ser algo coloquial, no tiene que ser algo intangible, algo de un mundo elitista que nadie puede alcanzar porque no tiene los conocimientos necesarios. Olvidémonos de todo eso, disfrutemos de lo que yo estoy trabajando, de lo que mis compañeros están haciendo, y seamos totalmente libres de poder hablar, de poder criticar, de poder hacer lo que necesitéis u os salga, que no importa, que es todo bienvenido, todo el feedback, todo lo que se hable es fantástico, así que por favor, dale zapatilla. Julio. Buenas noches a todos, mi nombre es Jorge, soy mexicano. Lo que prácticamente he aprendido ahora es una universidad. En realidad las cosas es que tengo dos preguntas. Sí. La primera es, ¿cómo se sostiene una calidad tan excelente como esta? Y en base a que, yo me imagino que estudios, permanencia en el mercado con ciertas fluctuaciones de cambio de alguna forma. Pero ¿cuál es el éxito para mí? Por publicidad, pero para mí es uno de los mejores vinos. Ahora, y no conozco los conocidos de Estados Unidos, porque en Estados Unidos tienen una uva californiana muy interesante, muy bien, preciosa, muy dulce, pero no tiene cuerpo, que es lo que yo he sentido ahora. Yo soy meramente un aficionado. Perfecto. Y la segunda pregunta es de qué mercados ha abarcado hasta ahora La Rioja con más de 5 y pico de años y cómo se ha sostenido y en base aquí, es decir, el hacer las cosas a lo mejor es para un día para otro, pero sostener sobre cientos, centurias, lo que sea, de alguna forma ha de ser por algún mérito, tanto en la parte tecnológica como en la parte del gusto de la gente que lo hace. Bueno, vamos a empezar por yo creo que ambas preguntas van relacionadas a lo mismo. Para mí el secreto que tenemos en Rioja y para mí la clave es mantener la calidad año tras año y poder convencer a todo un mercado internacional es el viñedo. Es el viñedo nuestro privilegio en cuanto a nuestros suelos, a nuestro clima, nuestra influencia mediterránea con influencia atlántica, hacen vinos totalmente diferentes, las distintas formaciones montañosas que tenemos que hacen que los suelos sean muchísimo más pobres, con menos capa. Nuestro suelo, nuestro clima y nuestras viñas, con la gente que trabaja en ello, es nuestra clave para garantizar la calidad a lo largo del tiempo y presentarlo en cualquier mercado internacional, sin ningún tipo de duda. El viñedo es la clave.
Sí que es cierto que la tecnología ayuda, todo nos ha ayudado. Hoy en día la tecnología y los conocimientos se han extendido y prácticamente se hace un vino excelente técnicamente hablando en cualquier parte del mundo. Y eso hay que reconocerlo, y es así. ¿Por qué? Porque tenemos los medios, tenemos los conocimientos y tenemos personas formadas que han ido a hacerlo también. Pero nosotros también contamos con ese punto de historia, con ese punto de romanticismo, con ese punto de sentimiento. Todo eso también se refleja en una botella de vino. Y por lo tanto, vayas donde vayas, puedes presentar un punch, un plus más a todo lo que engloba un vino, y año tras año. Sí es cierto que todos los vinos no van a ser iguales, cada año el vino va a fluctuar un poco, pero la calidad la vamos a mantener, porque el viñedo nos va a dar esa calidad. Nosotros ya estamos suficientemente preparados a nivel técnico para poder adaptarnos a las diferentes casuísticas que nos den la climatología. Hemos tenido unas vendimias, los últimos 2 años sobre todo, unas vendimias muy complicadas a nivel climatológico, pero hemos podido solventarlas porque estamos preparados para ello, pero sin el viñedo no tenemos nada. Y las dos preguntas van iguales. Nosotros presentamos los vinos a nivel mundial. Ahora mismo Rioja está muy enfocada en todos los ámbitos. Nosotros desde Cinio principalmente estamos en mercado europeo, que es lo que nos está dando muchísimas alegrías, pero también hemos llegado a Australia, también hemos llegado, voy a decir, hemos llegado a Nigeria. Tenemos un pedido en Nigeria, que ha pedido un contenedor en Nigeria, y digo, bueno, pues hemos mandado vino a Nigeria, países que creíamos que no podían consumir vino, y resulta que desde Cinio estamos mandando con la calidad que nosotros presentamos. Entonces gustan en muchas partes del mundo. Latinoamérica está muy arraigada a nuestros vinos. En Panamá están funcionando fantásticamente bien nuestros vinos. ¿Por qué? Pues porque vamos también de frente, presentamos un producto de calidad, de trabajo y sobre todo de representación de viñedo, que es lo que nos da la diferenciación con el resto del mundo. Muy bien. Así que está ahí. Gracias por la pregunta. ¿Algún socio más que quiera intervenir? ¿Me pasa el micrófono? Pues efectivamente me llamo Castor, con toda humildad, con acento la. El tema es que como socio y no entendido excesivamente los vinos, yendo ya por la edad que la vida está compuesta de dos sentidos, el mundo de la razón y el mundo de la razón y el mundo de los sentidos. El mundo de la razón pues es lo que es lógico, lo que no es lógico, lo que es razonable, lo que no es razonable. El mundo de los sentidos es aquellas cosas que se nos preguntan y no sabemos a veces qué contestar. El vino pertenece al mundo, ese mundo de los sentidos, donde asturianos y de otros rincones de este país pues estamos siempre en esa disyuntiva. Mi pregunta es, dice mi compañero que me está guiando, el tema de la garnacha. La garnacha es una uva que un viejo riojano me dijo: mira, Castor, la garnacha es la madre de todas las uvas. Quería preguntar realmente que si eso es verdad, pues que se diga. Si eso no es verdad, que se rectifique. Pero únicamente decirles que otro asturiano pues es un amante del vino y un simpatizante de La Rioja. Muy bien. Bueno, pues gracias por la pregunta. Totalmente de acuerdo en cuanto a la reflexión que ha hecho usted de qué es el vino y dónde lo ha englobado, ¿vale? En respuesta, nosotros estamos en Uruñuela, dentro del Valle del Najerilla.
Históricamente la garnacha es una de las variedades más representativas de la zona del Valle del Najerilla. ¿La garnacha es madre de todas las variedades? No, es una variedad más. Yo soy garnachista a un nivel exponencial y me encantan muchísimos vinos de garnacha y considero que la garnacha también es una variedad muy versátil. ¿Qué pasó con la garnacha? Que entró la parte tangible, que entró la parte que se podía medir, entró la parte en la que era una variedad que no te daba una rentabilidad anual constante, que era una variedad muy delicada, que te podía producir un año y otro muy poquito. Y eso el bolsillo lo toca y lo nota. Y entonces la garnacha fue desapareciendo poquito a poco de nuestros viñedos. Hasta que llegó un señor, un crítico en Estados Unidos, que se llama Robert Parker, y puso la garnacha otra vez en primera línea de fuego y todo el mundo ahora quiere recuperar garnachas antiguas, aquellas del pie franco. Y hay muy pocas. Nosotros tenemos alguna, que estamos trabajando en algunos proyectos que ya presentaremos más adelante, pero que todavía estamos ahí cocinándolos. Pero donde voy es que, bueno, que se miró un poco el bolsillo también del agricultor. Y decidieron, sobre todo a finales de los 80, primeros de los 90, empezar a arrancar garnachas por tempranillos, al igual que hubo otra moda de empezar a arrancar blanco para poner tinto, porque el tinto se pagaba más de 450 pesetas el kilo. Entonces aquello fue una locura y también tocaba un poco el bolsillo. Y que hay que entender también que los agricultores tenían que comer y comer bien. O sea que actualmente es una de las grandes peleas que tenemos, es que no podemos valorar económicamente tan bien la uva como nos gustaría, porque los precios de mercado están tirados. Entonces sí que es cierto que el mundo del vino se engloba en algo de sentimientos, se engloba en algo intangible, pero no nos olvidemos de esa parte también que tienen que comer muchísimas familias de todo esto, poniendo su mayor esfuerzo y su mayor cariño en el viñedo, porque lo están poniendo todo y por tanto tenemos que conseguir esa rentabilidad saliendo a los mercados, vendiéndolo y defendiéndolo donde sea. Así que bueno, espero haber contestado un poco a la pregunta. Gracias. Vale, vamos con el último vino de la cata de hoy. Siguiendo con la línea de los terroirs de Cinio, la vendimia seleccionada, hoy vamos a catar, es un reserva del año 2019. El anterior es un 2020 y este es un 2019 que ha estado 14 meses en roble francés y roble americano. Este vino nos ha demostrado, sobre todo viajando y dándolo a catar, que es un vino muy identificativo de la zona y de Rioja. Gente de todo el mundo que ha catado este vino, y nos han dado bastantes premios a nivel mundial con este vino, y este 2019, incluso con la 2020, que todavía no ha salido al mercado porque ya hemos mandado a concursos, la gente lo identifica mucho como el estilo de Rioja, típico de Rioja. Pero yo le doy un punch moderno que parece muy sutil, pero que está ahí, que al final le doy lo que me gusta a mí, que es un punto de fruta fresca. Sí tenemos los típicos aromas de lo que es un reserva, que es una fruta un poco madura, ¿vale? Que es una fruta un poco de uvas pasas, de lichis, casi. Tienen ciertas notas de la barrica, tienen especiados, tienen chocolates, tienen vainillas, ¿vale? Es una composición de diferentes aromas que conforman lo que es un reserva típico de Rioja, pero con una calidad mucho más alta por esa selección, por ese trabajo en el viñedo, por ese trabajo en la bodega. ¿Y qué es lo que nos encontramos en boca? Finura, longevidad, entrada suave, paladar medio redondo, envolvente, suave. No es un vino hueco, es un vino que te hace salivar, es un vino con un final muy agradable, con un tanino muy dulce. Es un vino que se deja trabajar en la boca, muy gastronómico, tanto con comida como solo.
y es un vino que para mí me gusta muchísimo saborearlo con tiempo porque me da muchísimos aromas, es súper complejo, incluso en la boca vuelvo con los aromas en retronasal, es súper largo y complejo. Así que bueno, espero que os haya gustado la cata de este último vino y seguimos con las preguntas si tenéis alguna pregunta más, y hasta aquí de momento la cata de los vinos. Espero que hayáis disfrutado mucho, agradeceros vuestro interés y sobre todo que cualquier cosa estamos aquí, encantados de atender lo que necesitéis, invitados a que vengáis a ver nuestra bodega en Uruñuela, que os va a gustar mucho. Gracias. Muchas gracias, Carmelo. Has estado realmente magnífico. Como se ha señalado aquí, ha sido muy didáctico en tu explicación y, sobre todo, claro, has tenido detrás ahí unos viuras, unos vinos que te han respaldado. Es fácil. Eso está claro, pero lo has hecho muy bien. Yo en relación con este vino tengo una historia sentimental muy directa, ¿no? Porque este reserva de la cooperativa de Uruñuela Cinio fue el que acompañó a la boda de mi hija. Estuvimos en el restaurante, en el almuerzo de la boda, y la verdad que efectivamente a la gente le encantó, como nos ha encantado hoy con él. Y bueno, intervenciones, por favor. ¿Quién quiere tomar la palabra? No sé si Pepe Romera, ¿tú quieres decir algo? Espera, sí, que te van a dar el micrófono. Espera, se lo pasa a mi hija. Pepe es una persona... Un poco de vergüenza hablar de vinos. Pepe, tienes una trayectoria amplísima. En la escuela de Abrón. Bueno, toma. Ahora, por Santiago, sin comentarios. Me ha hablado Jesús. 45 años. ¿Qué voy a decir yo ahora? Yo estoy sorprendido, sinceramente, de la calidad de estos vinos. Yo he catado en Días del Sol alguna de vuestras marcas y la realidad es que habéis hecho una evolución fantástica, lo ha dicho Santiago, y no tengo yo falta de respeto para corregir, ¿no? Porque además es que lleva toda la razón. Así que, bueno, yo he sido director de compras de uno de los grupos más grandes de alimentación españoles, y entonces pues la gente estaba muy decantada en las marcas que están en la cabeza de todo el mundo. Entonces, el que salgan estas marcas nuevas con estas calidades, siempre que algo que no se ha tocado estén en un segmento de precios asequibles, porque esa es la segunda parte de nuestros vinos, el que puedan acceder a ellos todo el mundo, en distintas categorías. Así que nada, por lo mismo que han dicho mis compañeros de este acto, enhorabuena, porque realmente son unos vinos, extraordinarios. Yo me ha gustado muchísimo el primer blanco por su perfume. Todo el mundo habla de los vinos afrutados, de los vinos, y que Rioja haya conseguido este tipo de vino blanco, pues es una maravilla. Y de los tintos, pues lo mismo. El primero también es estupendo. Lo que te digo, enhorabuena. Muchísimas gracias. Preséntate. Bueno, voy a ceder el turno la palabra al director de Rioja Digital Televisión, que luego todos ustedes van a ver este magnífico vídeo presentación y tienen que darle al dedito del like para que se vean y se suscriban al canal.
Bueno, buenas noches. Yo, como director también que hacía un programa de vinos que se llamaba En Tierra de Vinos, que lo primero en el vino es la tierra, es decir, ¿dónde plantamos la viña? Y ahí es el punto donde empieza todo. Me gustan tus etiquetas porque el vino entra digamos, en la pintura. Y en la pintura entra Velázquez, Goya, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los cuadros están con el vino. En el cual tus vinos, por ejemplo, o un Picasso sería el último. Es un pedazo vino que precisamente para ver un gran cuadro de Picasso. Por eso el vino no solo es para beberlo, tomarlo, sobre todo para la cultura y sobre todo en la pintura de tantos artistas está el vino. Nada más. Muchas gracias. Luis, espera, que te va a presentar. Se ha presentado. No. Te va a presentar mejor. Que no. Sí, para televisión. ¿Qué? Vicente Sotés, bueno, es catedrático, ya lo ha comentado José Antonio. Es una persona que ha tenido una trayectoria internacional fantástica. En la Organización Internacional de la Viña y del Vino ha escalado todos los puestos habidos y por haber hasta llegar al puesto técnico más importante, que fue lo de presidente del Comité Científico y Técnico, y como consecuencia de ello vicepresidente de la OIV. Es un hombre discreto, humilde, pero con una preparación y un conocimiento fantástico, maravilloso. Y sobre todo es que es de Entrena, o sea, Entrena, que me imagino que sabéis que es un pueblo de La Rioja, ¿eh? Me habéis dejado un poquito defraudador como de los Jarreros, ¿eh? No habéis cogido el mensaje de Jarrero, que yo creo que para hacer un examen de aquí, para entrar en el centro riojano, sería una de las preguntas a hacer. Preguntar qué es Jarrero y poner 3 opciones, ¿eh? Así que bueno, pero en fin, voy a dar el micro a Vicente, porque siempre tiene, pues, por supuesto, una sabiduría y un saber hacer importante. Me siento, ¿no? De pie. Buenas tardes. Acércate bien el micro, acércate bien. Así. Muchas gracias por la ocasión que me habéis dado de estar aquí y por la cata de vinos que hemos tenido. Gracias por todo. A ti. Entonces, ahí, bueno, ya no voy a seguir contando historias, pero la palabra que ha comentado él, cuando estábamos con el último vino y con los anteriores, es que esto es el resultado del viñedo. El viñedo es el que al final da lugar a estos excelentes vinos que hemos bebido. Y el viñedo, que es una cosa amplia, claro, porque el viñedo son las plantas que están allí, pero él ha comentado, bueno, aquí en Uruyuela han hecho un trabajo de caracterización de las zonas, y entonces esas diferencias de parcelas que había, que comentaba de vez en cuando, alguna vez he visto alguna nota de que algunas parcelas estaban a 600 y pico metros, etcétera, los distintos tipos de suelo, luego el cuidado de los viticultores, es decir, que el viñedo, que el conseguir vinos de esta categoría, de esta calidad, pues no se consigue más que haciendo las cosas muy bien, y el viñedo es una suma. Cuando hablamos en aspectos técnicos empezamos a hablar factores de producción, un rollo del clima, la altitud, la pendiente, la exposición del terreno, etcétera, y luego toda la parte del suelo, la variedad, el portainjerto, los cuidados del viticultor y el enfoque de la producción. El enfoque es a producir este tipo de vinos o a rendimientos más altos, que a veces no se puede entregar las uvas porque no caben en la cartilla del Consejo Regulador. Bueno, pues decir algo, o sea que no. Yo soy eso de Entrena y también soy viticultor. El viticultor era mi padre, falleció
y ahora el viticultor soy yo, pero yo no hago vino, vamos, vendo la uva a una bodega. Bueno, la bodega que en la cual hacía el vino mi padre ya no sirve de bodega, pero queda un espacio interesante para las chuletas. Al Sarmiento. Al Sarmiento, claro. Bueno, entonces es un poco, bueno, por acabar, que me han comentado que por decir las palabras, de lo interesante que ha sido la reunión y el interés del viñedo tan bueno que hay en Rioja, porque se cuida mucho, evidentemente en una zona se cultiva una variedad, ahí siempre hablamos de las dos zonas, de la zona de influencia atlántica, que es la zona de Logroño hacia el occidente, y la zona que ahora se llama Rioja Oriental, que es una zona más cálida, más seca, donde funciona mejor la garnacha, donde siempre había más garnacha. Ahora hay tempranillo. ¿Por qué? Porque la garnacha es una planta de origen mediterráneo que aguanta bien la sequía y temperaturas altas. Bueno, pues como se puso en regadío parte de la Rioja Oriental, y entonces se quitó la garnacha y se ha puesto en tempranillo. Entonces la garnacha es una variedad muy importante en toda la zona mediterránea, pero bueno, en Rioja el tempranillo, el padre y el hijo blanco son dos factores muy importantes. El tempranillo blanco ha sido una suerte, y una suerte no que se produjese la mutación, sino que se recuperase la planta, porque esa planta podría haber desaparecido totalmente, pues porque el viticultor era cuidadoso y veía muchas las viñas, y entonces vio una cepa que tenía uvas blancas y uvas tintas, y entonces dicen, ¿aquí qué pasa? Entonces se tomaron datos eso fue el Murillo de Rioleza, y el Centro de Investigación de Rioja, el ICVV, estudió y entonces determinó que había alguna mutación y que se habían conservado algunas características cualitativas, pero que había cambiado el color de la uva. Entonces eso es una situación de suerte y de cuidar el viñedo, porque lo vigiló, porque lo había vigilado el señor y lo vio, porque lo normal es que si no iba por el viñedo, pues a la hora de vendimiar, dice, bueno, pues aquí hay una uva que es blanca, bueno, pues tiene, no ha madurado bien porque es mala, pues no, era una uva que ha sido fenomenal. Bueno, que no me quiero enrollar más. Vamos, solo un momento más. Yo muchas veces vengo aquí o voy a las catas, viajo, hablo y tengo la osadía de, a mis 42 años y con mi experiencia limitada, poder hablar delante de grandes eminencias del sector de la viña y el vino, y yo hablo como si, o parece que lo sé todo, y como he dicho al principio, no sé nada, aunque haya estudiado. Agradecer un poco toda la historia, todo el trabajo que se ha hecho, que gracias a eso es lo que nosotros hemos aprendido, y gracias a lo que creo que podremos avanzar e ir construyendo un nuevo futuro para Rioja. La clave pasa también por adaptarse a las nuevas situaciones climatológicas, situaciones de suelos, y necesitamos de esa historia que vosotros habéis trabajado, y perdona que te tutee porque es que es algo que me sale del cariño, porque llevo muchos años leyendo y siguiendo trayectorias de varias de las personas que estáis aquí, y la verdad es que abruma mucho poder contar un poco el futuro de todo ese trabajo que habéis estado trabajando con tantos años. Nosotros hemos desarrollado un pequeño vídeo que quiero ponerlo como colofón final a mi presentación, que yo creo que es un vídeo que, bueno, pues que le pone esa parte intangible, esa parte de alma de los cigüeñeros, de Uruñuela y del trabajo de la zona y de la historia de todas las personas que históricamente han trabajado todo el viñedo y nos han llevado hasta lo que hoy en día son. Y yo espero que mis hijos
no sé, se dediquen a lo que se dediquen, pero que sean amantes del mundo del vino y sean capaces de apreciar ese sentimiento de ese trabajo que ha habido detrás con figuras tan importantes como las que estáis aquí escuchándome, lo cual es todo un orgullo. Así que muchísimas gracias por haberme escuchado y por todo lo que me habéis enseñado. Gracias. Gracias a ti. Nuestro pueblo, nuestro viñedo, nuestro trabajo. ¿Cómo con esto no voy a poder hacer buen vino? Sería una vergüenza, sería todo un sacrilegio que yo no pudiese hacer buen vino con eso.
de vino entre las flores. Bebo. Levanto mi brindis e invito al sol. Con él y mi sombra seremos tres. El astro no acostumbra a beber y mi perezosa solo sabe seguirme. Festejemos mientras rueda la uva. En las canciones que recuerdo vibran vides. En la danza mi sombra se aferra y se diluye. Los tres juntos caminamos por senderos y valles, regocijándonos para encontrarnos al fin en el río de las nubes. Enorme, estaba ya a última hora impedido, pero su mayor ilusión era que su hijo, que por cierto es general de división, Juan Jesús Leza Lacanal, primo mío, le sacara con el coche, un coche viejo, Mercedes, para ver los viñedos y para seguir estando en contacto con la viña. Esas son las raíces de estos vinos. ¡Bravo! Sí, se pueden sentar porque vamos a acabar. Se pueden sentar, vamos a acabar el acto. Bueno, pues muy buenas noches de nuevo. Y en esta cata, presentación tan emotiva que hemos tenido en la noche de hoy, tengo que felicitar y dar las gracias enormemente a Carmelo Cámara. Gracias, Carmelo. Y al resto de los miembros de la bodega que hoy están aquí representados. ¿Saben ustedes qué es La Rioja? La Rioja es lo que hemos vivido hoy aquí. El esfuerzo, el sacrificio, el pundonor de 200 familias representadas en una cooperativa que abarca 400 hectáreas de 800 hectáreas que tiene el municipio de Uruñuela. Eso es La Rioja. Y como bien ha comentado mi compañero Luis Fernando Leza, el señor mayor que aparecía, que es su tío, es el esfuerzo, el sacrificio de décadas de trabajo en torno al vino. Así que tenemos que agradecer enormemente todo lo que nosotros acabamos de catar en la noche de hoy. Hemos catado y hemos vivido y nos ha llevado a la parte más esencial de la Rioja, el terroir, que muy bien lo ha denominado nuestro amigo Carmelo, porque si algo que te tenemos que agradecer, Carmelo, son esas explicaciones que has llevado a cabo y que todos los asistentes en el día de hoy agradecen, y agradecen de corazón que se pueda explicar el mundo del vino con facilidad. Y desde las fermentaciones, las maceraciones prefermentativas, las postfermentativas, todo lo ha explicado clara y llanamente nuestro querido enólogo en el día de hoy. Y eso es lo que nos tenemos que quedar, esa sabiduría, esa explicación que nos transmiten todas estas familias de Uruñuela y que ha sido consagrado en la copa que tenemos hoy. Así que les voy a pedir a todos ustedes que se pongan de pie porque vamos a hacer un brindis que les voy a decir otra cosa de interés. Además, yo tengo mucho vínculo con Uruñuela, lo sabe muy bien Luis, ahora se reirá, ¿a que sí? Lo sabe Luis, pero estoy esperando a que llegue el 19 de abril. 19 de abril porque es el Sábado Santo y Uruñuela es el primer municipio de La Rioja al cabo del año, al principio del año, donde se lleva a cabo una cata en todo el municipio. Uruñuela
directo al paladar, puertas abiertas del municipio, y ahí estaremos miembros de la junta directiva para brindar con todas las bodegas ahí presentes, y por supuesto Cinio ahí está presente, y vamos a estar con todos nuestros amigos, nuestros compañeros, porque esa es la primera gran fiesta del mundo del vino de puertas abiertas que se lleva a cabo en La Rioja desde que se inicia el año. Y esto lo estoy diciendo para que todo el que también esté en La Rioja, si está en Logroño, si está en Haro, pues vaya a Uruñuela, porque sí, porque tenemos que conocer el terreno, tenemos que conocer las bodegas, y ahí van a estar todas las bodegas representadas de este magnífico municipio que tiene 1000 habitantes, cerca de 1000 habitantes, y que si ustedes van, les van a pasar lo mismo que a todos nosotros. Van a volver y sobre todo van a seguir disfrutando y van a hacer amigos de calidad. Así que no me quiero extender mucho más. Vamos a hacer este brindis, y por esta presentación que voy a lanzar aquí a mi querido amigo Carmelo, y has venido por primera vez, lo has comentado, pero yo sé, Carmelo, que no va a ser la última y que vas a venir aquí a presentar más cosas, y tú y yo lo sabemos, y se va a hacer factible dentro de un poco. No voy a comentar nada más, así que a Carmelo lo tendremos nuevamente aquí para que todos ustedes puedan seguir conociendo de su sabiduría. Así que vamos a hacer un brindis por las magníficas bodegas que son Cinio, esta cooperativa que nos lo ha dado todo en el día de hoy. Estos magníficos vinos, con gente como ustedes, expertos del vino como Jesús Flores, que como todos ustedes que han estado siguiendo estas explicaciones, y brindaremos, cómo no, por La Rioja, por los vinos de Rioja, por ese magnífico centenario que tenemos de la denominación de origen calificada en este 2025, y cómo no, por el centro riojano, por los socios y por España. ¡Bravo!